Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende de donde me escuchen. Les agradezco mucho estar aquí nuevamente en estos viernes a las 7 de la noche, hora del centro de México. Pues me siento muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo un tema más, una charla más. Ojalá que pueda ser de utilidad para ustedes, y si ustedes consideran que esto puede servirle a alguien más, pues les agradecería enormemente que me ayuden a compartir. Muchas gracias. Pues quiero saludar aquí a Mónica Barranco Bisuet, a Maru Nofal, un abrazo aquí en Querétaro. Iris Patricia Bautista Pablo, un abrazote grande hasta el sureste. Miriam Béjar, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo grandísimo hasta Ciudad del Carmen. Y muchas gracias por acompañarme y por no dejarme sola en estos viernes. Muchas gracias. Gracias, Maru. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí. A ver cuándo nos conocemos en persona, y pues me da mucho gusto que estén aquí. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad?, con este tema de la ciberadicción. Le titulamos La ciberadicción, la ludopatía en el siglo XXI. Bueno, primero, pues hemos de decir, ¿qué tal? Laura, qué gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bueno, pues primero quiero decirles que el término de ciberadicción todavía no se encuentra, digamos que catalogado entre pues los catálogos de enfermedades mentales, y todavía no se considera como una patología psiquiátrica como tal. Sin embargo, vamos a ver que este tema del manejo de los dispositivos electrónicos actúa exactamente igual que cuando una persona consume una sustancia, y por esa razón ya en pues las disciplinas encaminadas a estudiar las adicciones ya se le considera como estas adicciones sin sustancias. Voy a saludar aquí a algunas personas que me están acompañando. Julieta Torres, qué gusto verte, muchas gracias por estar aquí, qué gusto, te mando un abrazo hasta Puebla. Sol Carlo, también un abrazo muy grande. Yolanda Torres, qué gusto, Yolita, un abrazo grande hasta Aguascalientes. Me da mucho gusto que estés aquí, que me acompañen. Becky Sanz, un abrazo grande hasta Puebla. Muchas gracias. Miriam Béjar, también a mí me da mucho gusto saludarte. Y bueno, qué gusto que me acompañes. Muchas gracias. Rocío Cárdenas, un abrazote grande. Chío, te mando un abrazo grande. Sigues en Ciudad de México, ¿verdad? Te mando un abrazote. Adriana Araiza Versáñez, un abrazo grande hasta Chilpancingo, Guerrero. Muchas gracias por estar aquí. Carla Russell, qué gusto saludarte. Un abrazo grande. Me dijiste que estás en la península, ¿verdad? En Cancún, por allá creo que recuerdo que andas. Qué gusto. Alejandra Sabel Rojas, qué gusto saludarte. Un abrazo grande hasta Toluca. Muchas gracias. Lupita Ramírez Cano, un abrazo grande, enorme, hasta el Estado de México. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Hasta Cuautitlán Izcalli, un abrazo grande.
Muy bien, yo también, Chío, también te extraño. Pues acá tienes tu casa en Querétaro, muchas gracias. Karina Mumentey Regalado, gracias por estar aquí y un abrazo grande, grande, grande. Y Carlita también un abrazo grande desde acá, desde Querétaro, un abrazote. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les decía que ya se considera o ya se comienza a contemplar esto de considerarla como una adicción, porque se ha observado que cuando las personas suprimen el uso de la tecnología, pueden tener ciertos síntomas muy parecidos a los problemas que tienen las personas que abusan de sustancias, como puede ser tabaco, alcohol u otras drogas. ¿Entre qué cosas podríamos mencionar que sienten? Bueno, pues hay las personas que tienen ciberadicción, no quiero decir que todas las personas que usen tecnología, porque bueno, en este momento quizá todas las personas o la mayoría, la inmensa mayoría, utilizamos tecnología. En este momento, pues bueno, yo estoy utilizando precisamente la tecnología y las redes sociales para llegar hasta ustedes. Sin embargo, no todas las personas que usan algo necesariamente tienen problemas de adicción, ¿verdad? Entonces, bueno, pues pueden sentir angustia, problemas sociales y psicológicos similares al síndrome de abstinencia, como se trataría cualquier adicción. Entonces, bueno, pues podemos ver que en este momento ya algunas personas están teniendo o considerando que tienen una adicción al uso de Internet, al uso de las redes sociales, y que el efecto que tiene el cerebro es similar al que causa o al efecto que tiene nuestro cerebro con el consumo de ciertas sustancias. Entonces, bueno, ¿qué podríamos encontrar, verdad? Podríamos encontrar que algunas personas usan de manera obsesiva, compulsiva, algunos de estos recursos tecnológicos, como puede ser el uso del teléfono celular, el uso de la computadora, el uso de la tableta o de cualquier otro dispositivo electrónico. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles serían los síntomas de la ciberadicción. Y se dice que estos síntomas se clasifican en 3 tipos, que son los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales y los síntomas en el comportamiento. Entonces, bueno, pues se está viendo que las personas, cuando comienzan a abusar de los recursos tecnológicos, comienzan a tener una dificultad para concentrarse en una sola tarea. La verdad es que esto es verdaderamente alarmante, porque hasta hace más o menos unos 40 años se decía que la capacidad que tenía una persona para concentrarse era más o menos de 2 horas. Entonces, bueno, quienes ya tenemos algunos años, recordarán que anteriormente los bloques entre clase y clase era de 2 horas de clase por un receso, porque se suponía que las personas tenían esa capacidad, más o menos de 2 horas de concentración y ya pues tenía que haber un descanso para lograr nuevamente la concentración en una tarea. Conforme fueron avanzando los recursos tecnológicos,
se fueron dando cuenta que desafortunadamente iba disminuyendo esta capacidad de concentración en una sola tarea. Y entonces se decía, hasta hace algunos años, que la capacidad de concentración era más o menos de entre 40 y 50 minutos. Si se dan cuenta, disminuyó a menos de la mitad la concentración. Pero ahora lo verdaderamente alarmante, y quiero que prestemos atención en eso, es que se dice que en la actualidad, con el uso indiscriminado de recursos tecnológicos, con como esta tendencia a pasar y a pasar y a pasar de páginas en páginas buscando información de manera compulsiva, ¿en cuánto creen que está la concentración de las personas? Se dice que aproximadamente la concentración en una sola actividad es tan solo de 8 minutos. Y entonces, bueno, pues esto es verdaderamente alarmante, porque eso quiere decir que en poco tiempo, pues los trastornos como el déficit de atención van a crecer exponencialmente, porque cada vez a las personas les cuesta mucho más trabajo concentrarse en una tarea. Y por lo tanto, pues bueno, captar una información, procesarla y aprenderla va a ser cada vez más difícil. Entonces, ante esto, las personas sienten una necesidad muy grande de pasar de una actividad a otra constantemente, sin poder mantener el pensamiento, el hilo del pensamiento en algo, y de centrarse en temas que requieren mucho más profundidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor para saber qué ocurre en las redes sociales, para poder captar la información que pueda venir en un infograma o que pueda venir en un meme, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque nuestra concentración es poca y vamos como así, como surfeando entre una información y otra. Pero, ¿qué va a pasar con conocimientos mucho más profundos, mucho más complejos, que requieren como de una concentración mucho más focalizada para comprender algo, no sé, como conocimiento científico, conocimiento filosófico, conocimiento técnico? Pues cada vez va a ser mucho más difícil. Voy a saludar aquí a algunas personas que se han ido sumando. Leticia Regules López, ¿qué tal, Leti? Un abrazote muy grande hasta, perdónenme, hasta el Istmo de Tehuantepec. Te mando un abrazo grande, grande. Blanquita Cruz López, un abrazo grande. Beatriz López, un abrazo grande hasta Villahermosa, Tabasco. Landy presenta, qué gusto saludarte, un abrazo grande hasta Puebla. Claris Aranda, también un abrazo grande. Maritela Alonso, Claris Aranda allá en Tamaulipas, ¿verdad? Te mando un abrazote. Mayela Alonso, un abrazo grande a la Ciudad de México. Rita Victorica Heredia Quintana. ¡Ay, qué gusto, Rita! Te mando un abrazote grande. ¿En dónde estás? ¿En Agua Dulce? Te mando un abrazo grande, Rita. De veras, qué gusto saludarte. Lupita Ramírez Cano me dice, qué gusto verte nuevamente con temas muy interesantes. Muchas gracias, te agradezco mucho, Lupita. Gracias, con todo mi cariño hasta donde yo pueda, ¿verdad? Lupis Castañeda, un abrazo grande. Narciso Hernández Muñoz, qué gusto, un abrazo grande hasta Huamantla, Tlaxcala. Qué gusto que estés aquí y a ver cuándo me acompañas para dar un tema, Chicho,
Aquí te espero con mucho gusto. Psicóloga Nayeli Broca, un abrazote grande, qué gusto que estés aquí. Cari Osorio también, muchas gracias. Muchas gracias. Rosita León, un abrazo grande hasta Totonilco de Tula. Te llevo en mi corazón, Rosita, sabes que te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues entonces les decía, uno de los síntomas muy importantes es la falta de concentración. Tenemos que tener mucho cuidado porque entonces cada vez desafortunadamente a edades más tempranas se están utilizando estos dispositivos electrónicos, y si en las personas adultas causa esta pérdida de concentración, bueno, no nos queremos ni siquiera imaginar qué puede pasar con los niños pequeños. La segunda de las características o de los síntomas se le conoce como niebla mental. ¿Y en qué consiste? En que los pensamientos se van volviendo más lentos y hay una fatiga psicológica que nos lleva como a un cansancio, a un no querer estudiar, aprender, en fin. También otra de las cosas, y que en eso se parece mucho al consumo de sustancias, es que hay una pérdida de interés, van perdiendo las personas interés por aquellas actividades que antes les llamaban mucho la atención, y entonces, bueno, pues las personas se van haciendo mucho más dependientes del internet, de los videojuegos, de los dispositivos electrónicos, de la información que se va pues como virtiendo en las redes sociales, y eso pues va causando síntomas de pérdida de interés. Entonces, bueno, pues esto también es sumamente alarmante porque eso va causando una apatía generalizada que, bueno, pues que pues también preocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo porque las nuevas generaciones van teniendo estas características. Bueno, ahora entre los síntomas emocionales podemos encontrar que las personas comienzan a experimentar ciertas actitudes compulsivas ante el uso de estos recursos electrónicos, y entonces ya no se trata de una actividad que se pueda desarrollar de manera placentera, sino que cuando hay una supresión comienzan a sentir ansiedad. Entonces, bueno, pues ese tiempo de tolerancia a la ansiedad se va haciendo cada vez más baja, y por supuesto que esto es lo que condiciona propiamente la adicción. Porque, bueno, pues les decía yo muy al inicio, a lo mejor pues la gran mayoría de la población en este momento utilizamos los recursos tecnológicos de una u otra manera. Pero, pues bueno, eso no quiere decir que necesariamente eso tenga que ser una adicción. Pero bueno, cuando de lo que se trata es que cada vez necesito más de estar conectada a algún dispositivo electrónico, y que si no lo hago por cierto tiempo, eso me causa ansiedad y dependo cada vez más de estos recursos, entonces, bueno, pues aquí sí hay un problema. Lo mismo que se observa entre los síntomas emocionales como una reducción del interés por la vida, y de manera especial como un aplanamiento emocional que se conoce como anedonia, donde ya nada me llama la atención, nada encuentro placentero, y mi única fuente de placer es justamente
pasar tiempo en internet, pasar tiempo jugando, pasar tiempo chateando, pasar tiempo en las redes sociales. Y entonces, ¿qué sucede? Que estoy en las experiencias sin realmente experimentar. Y ustedes pueden ver que cada vez más hay personas que disfrutan poco, charlan poco, dialogan poco, porque cada quien está en su propio dispositivo electrónico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas compulsivos? Ya en algunas charlas hemos hablado de eso, ¿verdad? Como las tres grandes áreas de la vida son el área emocional, el área cognitiva y el área conductual. Entonces, ¿qué conductas podemos ver en personas que se han vuelto ciberadictas? Bueno, pues esas personas se vuelven compulsivas. ¿Qué quiere decir? Que hay un sufrimiento, bueno, primero, que hay un no poder detenerse en alguna conducta, que en este caso sería el uso de los recursos tecnológicos. Y la característica de la compulsión es que uno no se puede detener, uno no puede frenar esa situación que se vuelve como automática. Pero además de que se vuelve automática, entonces, causa sufrimiento. Detener esa actividad causa sufrimiento. ¿Qué otras conductas podemos ver? También que las personas se vuelven irritables, que tienen trastornos del sueño, que están continuamente enojados, que tienen cada vez más problemas para socializar con el resto de las personas, y que esto va en detrimento de la calidad de sus relaciones interpersonales. Y por supuesto, pues todas estas cuestiones, como cualquier adicción, va terminando o va derivando en disfuncionalidad en la vida. Quiere decir que hay personas que por estar en los dispositivos electrónicos, en el internet, en los videojuegos, etcétera, pueden volverse disfuncionales. Es decir, dejar de ir a trabajar, dejar de cumplir con sus actividades académicas, dejar de cumplir con la atención a sus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esto se constituye ya en un problema de salud. Bueno, pues, ¿cuáles son los tipos de ciberadicción? Bueno, pues la primera es la adicción al cibersexo. ¿Y qué consiste? En una necesidad compulsiva de visitar páginas de pornografía, de estar en chats de adultos, en sitios de webcams eróticas y portales de este estilo. Entonces, bueno, pues allí pues podemos ver que las personas en este tipo de ciberadicción, pues no solamente está el tema de perder dinero, porque se invierte dinero real en este tipo de conductas, y también, pues, una de las consecuencias es que pueden llevarles a dificultar el disfrute de la sexualidad en la vida real. O sea, es como se aficionan tanto a este sexo virtual que entonces tener relaciones sexuales plenas y placenteras en la vida real, pues ya no pueden hacerlo. Está también la compulsión en red, que son todos estos comportamientos como las compras compulsivas en internet, la participación en casinos virtuales, la adicción a subastas online, y evidentemente que aquí pues la principal disfuncionalidad de estas personas es que las lleva a perder dinero real
y a tener problemas económicos serios por este tipo de conductas. También está la adicción a las relaciones virtuales. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues en una necesidad también compulsiva de buscar el amor, la atención, la aprobación de otras personas, pero de manera virtual. Entonces podemos encontrar aquí la obsesión por las redes sociales, por las aplicaciones o páginas web de citas, y bueno, pues aquí se dice que desafortunadamente se encuentra una mayor prevalencia de mujeres con este tipo de adicción que de hombres. Pero bueno, pues también existen, ¿no? Hombres y mujeres, porque si no, pues no habría ese clic entre hombres y mujeres, este match que le llaman ahora de buscar relaciones virtuales. Pero fíjense, también podemos encontrar que también hay una búsqueda compulsiva de información. Es cierto, el Internet nos ha abierto una posibilidad infinita de adquirir conocimiento, tan grande, tan interesante, que bueno, desafortunada, no sé decirle si afortunada o desafortunadamente, pero ahora mismo incluso las universidades están planteando cómo hacer cómo replantear la manera como llevan a cabo su currícula y el propio desarrollo universitario. Porque pues lo que están estudiando últimamente los sociólogos es que hay una tendencia cada vez más creciente a buscar formación extrauniversitaria o extraescolar, porque bueno, pues está mucho más al alcance de la mayoría de las personas, muchísima información en Internet, y entonces se está viendo que en este momento, pues en muchos empleos es mucho más importante formarse con alguien que tenga mucha experiencia y mucha carrera en una determinada área que acudir a estudios propiamente universitarios. Y entonces, bueno, esto nos prepararía para una crisis de las instituciones universitarias o de las instituciones formalmente académicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque la información es necesaria y la tenemos ya al alcance de la mano, y eso es gracias precisamente al Internet, entonces ahora se ha creado también esta adicción, que sería como estar buscando nueva información, y entonces muchas personas pasan gran parte de su día navegando en Internet, mirando información que está inconexa y que pues pasando de un video a otro, de un artículo a otro, etcétera. Entonces, pues eso nos lleva a tener esta información compulsiva. Y de donde más se encuentra, o en el área que más se encuentra esto, se ha visto, se ha estudiado, que es justamente con temas de salud. Y eso, bueno, pues ha generado también todo un problema de salud, porque pues recién alguien acude a un médico o tiene un síntoma, comienza inmediatamente a buscar en las redes, en la información, toda la información aparentemente que pudiera encontrar acerca de sus propios padecimientos, de sus propias enfermedades. Pero se ha visto que eso desafortunadamente también tiene efectos muy negativos, porque la información en Internet no siempre está científicamente validada,
que puede prestarse como a malas interpretaciones si llega pues como a una persona no formada médicamente, y que podemos a lo mejor y pensar que tenemos, no sé, un trastorno verdaderamente grave, cuando en realidad es algo a lo mejor que tenemos que es muy sencillo. Y por esa razón también ya se está comenzando a ver un nuevo trastorno que pudiera estar emergiendo, que le llamarían cibercondria, que es justamente como estarse obsesionando con información médica a través de las redes sociales. Quiero saludar aquí a algunas personas que se han ido agregando, y aquí está Noemí Morales, un abrazo. Jan Cruz, te mando un abrazote. Janet, hasta Toluca, un abrazo grande. Liliana Cordero, qué gusto que estés aquí. Miguel Ángel García Montoya, todo mi amor, te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarme. Ajet Kaur, muchas gracias por estar aquí. Yolita López, un abrazo, Yoli, que estés muy bien, me da mucho gusto que me acompañes, Yoli. Mireya Mer, un abrazo hasta Coatzacoalcos, qué gusto que estés aquí. Diana de la Cruz, un abrazote grande, 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 Dianita, que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora tampoco se nos debe olvidar la adicción a los videojuegos, ¿verdad? Se dice que actualmente, sobre todo para las nuevas generaciones, ha crecido tanto esta adicción a los videojuegos que ya está como muy al nivel del alcoholismo y de otras adicciones, ¿verdad? Que es una de las más comunes entre las personas más jóvenes. Y también se dice que es una de las adicciones que más problemas psicológicos y sociales causan en la actualidad. Entonces, bueno, pues me parece que el tema de la ciberadicción es algo a lo que le tenemos que aprender a poner atención y a prevenirlo. Sobre todo porque es de verdad impactante cómo desde una edad muy temprana se les comienzan a dar dispositivos electrónicos a los bebés. Y bueno, pues esto evidentemente que causaría problemas muy graves a nivel de la estructura cerebral y a nivel de la bioquímica cerebral. Entonces, bueno, pues entre cuáles son los factores que causan esta ciberadicción, pues podemos ver que unos es la presencia de tecnología en nuestros ámbitos de vida, ¿verdad? El uso indiscriminado de tecnología desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a entender un poquito la mecánica, o más bien como el funcionamiento de nuestro cerebro. El circuito de la recompensa es una parte de nuestro sistema límbico que cuando nosotros tenemos un efecto placentero en nuestro cerebro, en ese momento el circuito de la recompensa hace una descarga de dopamina y sentimos automáticamente placer. Y cuando esa actividad se vuelve así excesivamente placentera, el circuito de la recompensa lo que hace es hacer que le lleguen más dopamina y más dopamina y más dopamina a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque eso justamente somos seres orientados hacia el placer. Y
desafortunadamente se ha comprobado que cuando se daña el circuito de la recompensa, que eso ocurre en las adicciones, entonces podemos dejar de lado cualquier otra cosa con tal de seguir pegados, digamos, a eso que se constituye nuestra fuente de placer. Para algunos es el alcohol, para algunos otros es el tabaco, para algunos otros son las drogas, para algunos otros es la comida, para algunos otros sería el juego, las compras y en este caso, pues este uso indiscriminado y además en distintas áreas de precisamente de los dispositivos electrónicos, porque si, como se pudieron dar cuenta, aquí pues es más complejo porque es el placer de estar en contacto con imágenes, sonidos y sensaciones muy vívidamente recreados y además combinado con otras actividades que también causan placer. Entonces, bueno, pues eso va creando propiamente la dependencia. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Pues las consecuencias pueden ser tan perjudiciales como otras adicciones, como podría ser el juego o las drogas. Entonces, bueno, pues nos puede causar problemas emocionales graves, nos puede causar problemas de salud mental severos, tales como ansiedad o depresión, y por supuesto que nos puede llevar a tener problemas en distintas áreas de la vida, como la permanencia en un empleo, el éxito o el fracaso profesional, y demás áreas de la vida. Por supuesto que también impacta en el equilibrio de las relaciones interpersonales, impacta en el equilibrio en nuestras relaciones de pareja y por supuesto que si está combinado con pérdida de dinero real, pues también puede causar problemas en el patrimonio y en la vida sexual de la pareja, dependiendo de hacia dónde se vaya esa ciberadicción. Entonces, por supuesto que es un problema severo al que tenemos que tenerle de verdad que respeto y que tenemos que aprender a mirar para que no nos tome desprevenidos. Entonces, bueno, pues sí es posible tratar la ciberadicción, pero es mucho más importante, como todo en la vida, que aprendamos a prevenirla. Entonces es importantísimo que desde que son pequeños nuestros hijos les creemos hábitos saludables. Desafortunadamente hemos propiciado esta situación porque pues cada vez los niños están más encerrados en casa y hemos encontrado desafortunadamente que los dispositivos electrónicos pueden funcionar como niñeras virtuales y no nos estamos dando cuenta que eso nos puede llevar a grandes problemas en el futuro. Entonces, ¿qué es muy importante entre esos hábitos saludables? Pues creo que sí podría ser que fuéramos planeando actividades tales como el deporte, las actividades lúdicas, el contacto con la naturaleza y otras actividades que puedan ser mucho más estimulantes que estar todo el día pegados a la tecnología. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es muy importante que fomentemos las interacciones sociales,
que salgamos más, que busquemos más el contacto cara a cara con otras personas y que eso puede ir haciendo que otras actividades sean igualmente estimulantes, muy interesantes y que todo eso nos lleve a vivir con más equilibrio y con más seguridad. Y bueno, pues sí, definitivamente procuren aplazar el mayor tiempo posible el uso de aparatos electrónicos en los pequeños. Y bueno, con los niños más grandes, con los adolescentes, creo que es muy importante establecer límites, que siempre otras actividades mucho más de interacción social sean mucho más importantes que estar pegados a los dispositivos electrónicos todo el día. Creo que es importantísimo y que en nuestras manos está prevenir esta nueva adicción del siglo XXI. Pues voy a saludar y con eso ya me despido. Y quiero saludar a Elvia García, un abrazo grande hasta Tepeji del Río. Muchas gracias por acompañarme, Elvia, te quiero mucho y te mando un abrazote. Mari Contreras Pairó, te mando un abrazo hasta la Ciudad de México con todo mi cariño. Vic Zamora, te mando un abrazote grande, grande hasta Puebla, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Rosa Elena Bravo, un abrazo grande hasta Acapulco. Machi Cuevas, te mando un abrazo grande. Osvi, te mando un abrazote grande, grande, grande hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Qué gusto que estés aquí. Silvia Carrillo, un abrazo grande. Adriana Morales, me da mucho gusto que estés aquí. Susi Olivares, te mando un abrazote grande. ¿Dónde andas? Creo que en Oaxaca, ¿verdad, Susi? Adriana Morales, por supuesto que es hasta Tabasco. Y bueno, pues a todos y a todas las personas que me acompañan aquí, les agradezco enormemente que me acompañen. Carmen Noble Cuevas, mamita de mi corazón, te adoro, muchas gracias por acompañarme, qué bueno que estés aquí, muchas gracias, y bueno, pues a todos y a todas los que me acompañan y que no me dejan estar sola aquí los viernes, les agradezco en el alma, pues yo les agradezco que me den sugerencias, y las voy preparando y cuando ya lo tenga listo, con mucho gusto aquí comparto algo que espero sea de utilidad. De verdad, de corazón, me siento muy contenta de que ustedes estén y me sigan y yo les agradecería mucho que si ustedes creen que esta información pueda serle útil a alguien, me ayuden a compartirla. Y también les quiero pedir que pasen a mi página y que pues se suscriban, me sigan y que pasen a mi página de YouTube y allí también se suscriban y le den like a los videos. Les mando un abrazote, que estén muy bien y muchas gracias. Dice Mari que ella se debe retirar del celular. Pues sí, nos hará mucho bien, ¿verdad? Ejercitarnos un poco más, Mari. Te mando un abrazote, muchas gracias. Gracias, mamita, por lo que me dices, te quiero mucho. Y bueno, pues nos vemos mañana. Un abrazote, gracias, gracias, un abrazo grande. Maru, un abrazo grande. Iris Patricia, un abrazo grande a todos y a todas. Que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo grande, hasta luego.